61 5000 566 1429. Nos conectamos con el mundo. Estamos a la vanguardia de la tecnología y las comunicaciones. Ahora, el canal CNC en la Internet. Usted podrá vernos desde cualquier lugar del mundo, con más de 14 horas de programación. Canal CNC, un canal incluyente que forma ciudadanos. Espíritu de Dios, aviva el fuego en nuestro corazón, aviva el fuego, Espíritu de Dios, aviva el fuego en nuestro corazón, fuego del Espíritu. Arde en mi ser, gracia que de lo alto vienes, como en Pentecostés, fuego del Espíritu, arde en mi ser. De nuevo, de vuelta, aquí estamos en sintonía. Gracias por estar con nosotros conectados en Avivando el Fuego. Un abrazo de paz para los que apenas se conectan con nosotros. Qué interesante seguir adentrándonos en este tema, sentido de vida. ¿Cómo andamos en humanismo? ¿Cómo andamos en humanidad? Mencionamos ya 5 elementos básicos fundamentales que me parecen claros en la relación. El otro con mayúscula, el otro, ¿cierto? Mi hermano con minúscula, la otra, para no caer en este problema de la ideología de género, tratamos de erradicar, ¿cierto? Toda esa filosofía de división, ¿cierto? De darle más realce al uno que al otro. No, igual en dignidad. Esto es también propicio, adecuado para tirar esa cuña, esa reflexión. Ojo, apostémosle a reflexionar sobre el sentido de vida, porque eso es de una u otra manera dignificar al ser humano, resaltar la dignidad propia de nosotros como hombres, como seres. Y qué interesante también el cuarto elemento de la relación con lo otro, ¿cierto? La naturaleza del ambiente y la relación conmigo mismo, que debe ser primordial. Si no me conozco, ¿cómo voy a conocer a otro? Adentrémonos un poco más en esto. ¿Cómo podemos seguir caminando bajo esa reflexión, bajo el aspecto que ya hemos mencionado, no solamente especulativo racional, sino un aspecto más de revelación, un aspecto más sustancial, esencial, un aspecto más propio de la reflexión que parte de un interiorizar a Dios en mi corazón para manifestarlo al otro? Qué bueno es poder decir: oye, tengo dudas sobre mi existencia, diría cualquier joven, cualquier persona hoy. Tengo dudas sobre mi proyecto, tengo dudas sobre el qué soy, tengo dudas sobre el para dónde voy. Vale la pena recordar a un doctor en los Estados Unidos, en Illinois, el doctor Murhead, hizo una entrevista o una invitación a responder un cuestionamiento a muchos de sus colegas, científicos, filósofos, catedráticos de universidades, qué sé yo, pueden estar a la altura suya, doctor, de pronto no a la mía. Pero la pregunta que se planteaba aquí era: ¿cuál es el sentido de la vida? Lo que estamos tratando ya acá. La inquietante y difícil pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Les soy sincero, leyendo, me encontré que una respuesta general fue, a pesar de que eran científicos, filósofos, gente versada, una respuesta muy general fue: oye, nunca me he planteado esa pregunta, hasta ahora me la planteo. Otros dijeron en una segunda línea: me la he planteado, pero te lo juro que no he podido hallar respuesta todavía.
no sé qué decir. Y otros fueron sinceros, hombre, de verdad que esa pregunta es muy difícil, déjame seguir ensimismándome, déjame seguir yendo a mi interior, déjame seguir descubriendo qué es lo que hay en lo profundo de mi ser. Y me parece interesante que nosotros partamos de estos 5 elementos que usted nos menciona para que sigamos la reflexión. Que partamos de estos 5 elementos para decir que no nos basamos en la nada. Ojo, amigo doctor, aquí tumbamos materialismo, aquí tumbamos nihilismo, aquí tumbamos todas estas filosofías que de una u otra manera quieren parcializar la visión y que nos quieren poner como que a ver en un solo sentido. Yo quisiera que mis hermanos, los que nos acompañan, tuvieran la oportunidad de tener esa inquietante, ¿cómo diría yo? Motivación, esa inquietante inyección de fe, esa inquietante invitación a ampliar la visión, a tratar de ver con un sentido más universal, a tratar de ver como cristianos, no radicarnos en una sola línea de pensamiento, en una sola línea de ver la realidad, no basarme solamente en lo psicológico, no basarme en lo vacío, en lo banal, no basarme en lo placentero, basarme en lo fundamental, viendo mi realidad universal. Creo que me hago entender, ¿cierto? Para que llevemos esto a la reflexión, porque no estamos basándonos en nada. Ojo, hay un algo. Incluso Dios espera que el hombre proponga un algo para sobre ese algo empezar a trabajar. Dios espera que tú, joven, hermano, hermana, qué sé yo, adultos, familias enteras que se comunican con nosotros ahora en actitud de oración, Dios espera por ti. Él todavía te da la oportunidad, abre sus manos para que tú te lances a dar lo que tienes que dar. Un algo sobre el cual Él trabaja. Es decir, no podemos quedarnos quietos, tenemos que actuar. ¿Qué podemos decir entonces en torno a esa ambientación que yo le hago a mis queridos televidentes y a usted, hermano, amigo, como siempre lo recalco, doctor John Serna? ¿Qué podemos decir en ese sentido sobre el algo que yo debo poner para que Dios también pueda manifestarse, para que Dios también pueda revelarse en torno a los desequilibrios sociales que hay hoy en la sociedad, en torno a toda esa problemática social? Hombre, tanto problema con lo del género, tanto problema en ese desequilibrio social en cuanto a la aceptación de poder relacionarme felizmente con el otro, el espectáculo de relacionarme con el otro con mayúscula que usted nos mencionaba, con Dios, con la creación, con la otra y conmigo mismo. Vengo de una escuela bellísima de formación. Interesante. Y en esa escuela de formación de donde vengo tuvo un papel muy importante pastoral juvenil. Y cito ahí a esa experiencia que fue maravillosa de un movimiento juvenil cristiano que tuvimos en el oriente antioqueño, que tuvo proyección nacional y que se llamaba Cristiano de Oriente y después se llamó Cristiano del Orbe. Y en ese movimiento juvenil nos enseñaron una cosa que a la hora de pensar en el sentido de la vida a mí me sigue ilustrando y me sigue siendo de mucho valor. Ese concepto es el del servicio. Solo cuando uno sirve, solo cuando uno se sale de sus esquemas y es capaz de ponerse en el lugar del otro, y es capaz de aprender del otro, y es capaz de comprometerse y de responsabilizarse por el otro, es feliz. La alegría que está tan ausente en esta cultura y en esta sociedad, y que tiene que ser comprada en distintas formas por una sociedad de consumo que todo lo pretende vender, que todo lo pretende comprar, nos llama hoy a cuestionarnos, a avivar el fuego de la espiritualidad, pero avivar el fuego también de la vida misma, es salir en pos del otro. Solo cuando yo miro el rostro del otro, en su vulnerabilidad, en su pobreza, en su crisis, en su abundancia, en su éxito o en su derrota, solo cuando yo miro a ese otro, estoy en capacidad de encontrar a Dios. Dios no es un ser que se encuentra por fuera del hombre, por fuera del hallazgo de esa dimensión profunda que el rostro en su desnudez nos plantea. Es una mirada de lo divino, de lo trascendente, que tiene muy en cuenta lo histórico, que tiene muy en cuenta lo humano. No puede ser que en una cultura como la que nosotros tenemos, donde falta tanto la vida, digamos que somos profundamente cristianos y profundamente católicos. No,
esta realidad social, se convierte en una denuncia, se convierte en un grito muy fuerte para los que decimos tener fe, porque esa fe, justo a lo que nos está llamando es a salir de nosotros, encontrarnos con el otro y hacer que los derechos humanos, hacer que la justicia, hacer que la dignidad de la persona brille por su presencia. Ahí, en ese momento de encuentro, ahí en ese momento de realización del proyecto humano, acontece Dios. Ahí está Dios. No es un Dios por fuera de las circunstancias, por fuera de la cotidianidad, por fuera del mundo donde nosotros nos encontramos, ahí en nuestro municipio, ahí en nuestro vecindario, sino que está adentro, llamándome, convocándome en esa persona, en esa naturaleza, en esa otra, en ese otro y en él mismo, para que yo desde mi mismidad dé el sí. Y cuando yo doy el sí al otro, y cuando proyecto mi ser en el otro, acontece la mismidad y acontece lo sagrado, acontece lo santo. Eso santo no es un asunto por fuera de las manifestaciones de plenitud, las manifestaciones de abundancia, las manifestaciones de gracia que siempre se dan cuando podemos decir que hay la posibilidad de saber, pero también de sentir, pero también de emocionarse, pero también de dinamizar la historia, gracias al reconocimiento de la justicia, gracias al reconocimiento de la vida del otro, porque Jesús en últimas para eso vino. Vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y solo donde hay vida y vida abundante está Dios. Allí donde falta eso, allí donde hay pura división, allí está reinando el diablo. La palabra diablo viene de división, la palabra diablo viene de ruptura, del rostro a rostro, del reconocimiento, de la relación de hermandad que hay que generar para producir, para provocar otro tipo de cultura y otro tipo de sociedad. Qué interesante. Hablamos entonces en ese sentido, ya que mencionamos la capacidad que tenemos de trascender como hombres desde el aspecto de la revelación, bajo un adentrarnos en la fe adherida, bajo un buen razonamiento al Señor, en la capacidad de vivir a Cristo, de vivir al otro. Resalto eso en su diálogo, hermano, amigo, doctor. Resalto eso de lanzarme a vivir a mi yo cercano, a mi otro yo que lo llamamos comúnmente tú. Lanzarme a vivir al otro con mayúscula, a mi ser divino, a mi creador, que no se cansa de amarme, porque me ama desde la eternidad y hasta la eternidad, y su proyecto conmigo, su propósito, su misión, va en orden al amor. Qué interesante lo que aquí se menciona, en torno a esa reflexión de que debo vivir al otro, y debo vivirme a mí mismo desde Dios, ojo, para no ensoberbecerme, para no resaltarme yo más que los demás, para no hacer división, para no caer en distinción negativas que reducen al hombre a nada, para no caer en unas visiones parciales que me impiden tener un reconocimiento propio de mi persona, del otro ser, y un reconocimiento propio de lo que es el ser supremo que es Dios. Para no caer en esos errores, qué bueno es caminar en torno a la verdad, a la persona de Jesucristo, siendo conscientes de que debo vivirlo, y debo vivirlo desde adentro, desde mi interior, tratando de hacer una reflexión plena, profunda, que vaya al misterio que une, porque eso bien lo decía usted ahorita, diablo, división, problema, eso separa, eso disgrega, eso hace que la fe se vea con otro sabor, con otra connotación, que se pierda el sentido de fe. Hombre, eso hace que se pierda la centralidad en un Señor que se revela. Qué interesante es volver a la raíz, volver al fundamento y estar cimentados a pesar de tantas tribulaciones, no dejarnos tumbar y tener una fe adherida desde un buen razonamiento para poder vivir mejor al Señor. Y qué bueno que nosotros desde este reflexionar sobre el vivir a Cristo no dejemos pasar por alto un aspecto fundamental que bien tocábamos a nivel general en el comienzo del programa, doctor, pero que sería interesante tocarlo ahora con mayor profundidad y con una connotación distinta bajo esta reflexión desde la sociología.
y es el aspecto del proyecto ético. El proyecto ético que me debe a mí lanzar a ver como hombre también un sentido de vida, una finalidad, un ser que ha sido creado para algo, un ser que ha sido creado para algo específico, algo particular que se va descubriendo poco a poco, precisamente no en el problema, no en la división, sino en el misterio. Un misterio que lo podría decir yo así, de una manera sencilla, para que nos entiendan nuestros hermanos televidentes, un misterio que se trabaja con la I. ¿Cómo así que con la I? Hombre, con la unión. El doctor John Serna y mi persona, que estamos grabando este programa, el doctor y la comunidad, la iglesia y Dios, todos juntos, todos trabajando en un solo proyecto, bajo el cumplimiento de la misión personal. Qué interesante tratar de este proyecto ético para ir terminando nuestro programa. El proyecto ético, la finalidad. Yo voy a una reflexión que quiero dejar, que me parece que justifica el venir aquí en esta tarde a conversar contigo, Jesús, y a conversar con la gente que sigue avivando el fuego. Esa reflexión tiene que ver con un giro doble que se hace en el pensar y en el filosofar hoy desde la universidad. Y ese giro consiste en que nosotros siempre hemos dicho que la filosofía es el amor a la sabiduría. Hoy estamos diciendo desde alguna escuela de pensamiento que no, que es la sabiduría del amor, que la filosofía es la sabiduría del amor. Y como sabiduría del amor, la filosofía tiene una apuesta distinta a la pura razón, a la pura fundamentación científica, al puro método frío y racional, que se le olvida el valor de la vida, el acontecimiento de la vida, el milagro de la existencia que todo el tiempo pulula, estalla y genera luces y genera desarrollo y genera posibilidades en medio de la oscuridad, de la crisis y del miedo. Eso es lo primero. Y lo segundo, un planteamiento que igualmente es bien importante de destacar a la hora de lo que estás diciendo, de la ética. El planteamiento que hacemos es: la primera palabra de la filosofía no es el ser, no es la reflexión sobre sí mismo para adentro, olvidándome de todas las otras relaciones y todas las otras dimensiones, sino que la primera palabra de la filosofía es la ética. Y la ética entendida como la posibilidad que tengo, como la posibilidad que me da la historia de jugar aquí un papel en la construcción de un mundo más capaz de Dios, de un mundo más capaz de humano, de un mundo más capaz de dignidad. Vuelvo con esa expresión. Nosotros, la apuesta que tenemos como sociedad y como cultura, que está en la Constitución Nacional, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que también está en la Gaudium et Spes, pero que también está en la 40º Anno, que hace la reflexión el Papa a propósito de lo que acontece en el mundo para ese momento histórico, Juan 23, Pablo VI luego con toda la 80ª Adveniens y con todas las propuestas, y ahora Caritas in Veritatis, para hablar de la caridad, de la verdad en el amor, esa sabiduría del amor que hay que seguir trabajando, que hay que seguir pensando, que hay que seguir investigando para efectos de generar otra cultura, otro mundo posible. Oriente Antioqueño viene haciendo una apuesta en esa dirección. Pues yo diría que esa apuesta es de Colombia y es del mundo. Hoy hay un efervecer de cosas magníficas en Tel Aviv, Israel, en Madrid, España, en Santiago, Chile, en nuestros corazones aquí en este programa, invitando a la necesidad de reaccionar frente a la indignidad existencial de tantas personas y frente a la posibilidad de construir otro mundo posible. Un mundo en el que la ética sea el valor central y no la dominación. En el que la existencia en igualdad de condiciones nos permita realizar el plan de Dios y no una existencia
de división, de ruptura, de marginación, de negación del otro. Esa apuesta nosotros la venimos haciendo desde los espacios académicos. La Universidad Católica lo viene haciendo muy claramente en el oriente antioqueño, lo vamos a hacer en el país vía programas virtuales y demás, y esa apuesta me parece que bien vale la pena, porque es una apuesta desde la razón. No se niega la razón, pero también desde el corazón. Y dejar que el corazón hable, como dice Pascal, porque hay razones del corazón que la razón no entiende, pero que siguen siendo razones y que son del orden ético, son absolutamente importantes de ponerlas para la consideración académica, para la consideración temática, pero también para la consideración espiritual, religiosa profunda, que nos religa, que nos vuelve a ligar, que nos ata y que nos proyecta al otro para juntos y juntas, también con la naturaleza y con Dios, seguir construyendo el plan de realización de la vida y no quedarnos ciegos, sordos, no lúcidos frente a los desafíos que este mundo contemporáneo nos plantea y que nos pide ojos abiertos, oídos despiertos y corazón disponible para recibir el fuego, un fuego que arda, un fuego que llene, un fuego que encienda que la vida, avive el fuego y nos genere posibilidades nuevas siempre. Hombre, que sí, me parece interesante para ir terminando, para ir finalizando, porque se ha hecho mucho énfasis en lo que es una nueva cultura, ¿cierto? Una nueva sociedad. Podemos hablar desde el Concilio Vaticano II y todos estos mensajes que nos da la Iglesia de una sociedad, la Iglesia, capaz de ser promotora de una nueva cultura, capaz de no solamente actuar en la cultura, sino de promover una nueva cultura, de crear una nueva cultura, erradicando toda filosofía de la negación, toda la filosofía que divida, todo pensamiento que disgregue, que impida que se tenga una plenitud en el ser. ¿Qué podemos decir entonces sobre el cómo? Para terminar, un minutico. ¿Cómo hacer para poder propiciar que se geste, que se viva a plenitud esa nueva cultura, esa nueva sociedad? ¿Cómo? Un primer elemento, doy 3 elementos nomás. Un primer elemento es no pensar en erradicar. El otro ser abierto, ser abierto. El otro en su diferencia, el otro en su limitación, tiene derecho a existir. Y por lo tanto, la apuesta por la vida es para realizarla ahí en los municipios, ahí en los escenarios de conflicto, incluso ahí en la guerra. No darle validez a ese concepto de erradicación como primer elemento. Un segundo elemento es entender que el proyecto de otra cultura, de otro mundo posible, empieza ahí, en el grupo donde tú estás, en la familia donde realizas tu proyecto existencial, en el vecindario donde estás practicando tu plan de vida, tu escenario de proyección existencial. Y 3, entender que en este proceso somos muchos los que estamos y que el espíritu, el gran espíritu, siempre está iluminando, porque la historia no está cerrada. La última palabra no la tiene el caos, no la tiene el sinsentido, y por eso cierro por donde abrí. Si finalmente lo que triunfa es la resurrección, lo que triunfa es la vida, entonces hagamos que esa vida triunfe efectivamente ahí donde desarrollamos nuestra existencia, en términos políticos, en términos económicos, pero también en términos de familia, en términos de vecindario y en términos de municipio. Doctor, muchas gracias. Siempre me da dolor cuando llega esta hora. Se terminó nuestro programa. Ha sido interesante. Muchas gracias, ha compartido lo que más se ha podido. Yo podría decir que el programa se dividió en 2 partes. Primera parte, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos reflexionado. Y la segunda parte, lo que no dijimos, lo que queda ya en el interior de cada persona, lo que cada uno va a sentir como inspiración divina para llevarlo a la reflexión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Llamado a la esperanza. Llamado a la esperanza. Pero no a una esperanza ciega y sorda, a una esperanza que ve y que escucha. Ese es, por ahí cierro mi intervención. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y esperanza de visión. Estar con los sentidos bien puestos. Yo por último te digo gracias. Gracias porque contigo hacemos este sueño realidad, de evangelizar con la fuerza del Espíritu. Te recuerdo,
Tienes una gran dignidad como persona. Te recuerdo, estás llamado a desarrollar una conciencia colectiva. Ojo, desarrolla la cultura en la relación con el otro. Dios, la otra, tu hermano, la naturaleza, contigo mismo. Vale la pena ser seres humanos integrales. Vale la pena conocernos para poder vivir mejor. Vale la pena ser seres humanos. Vale la pena ser hombre, ser mujer. Y eso de ser hombre, ser mujer, no es más que, oye, ser en el mundo con el otro. Ser en el mundo conmigo mismo. Ser en el mundo con Dios. Desarrollar mi personalidad a plenitud. Lograr mi madurez. Poder conocerme, proyectarme. Ser alguien. Tú no eres nada. Tú eres mucho. Tú vales la pena. En ti hay un gran tesoro. Descúbrelo. Porque mañana Dios renueva su amor por ti. Te regala su amor y te tiene vivo. Te tienes vivo. Ponle fe, ponle ánimo y sé valiente. Camina hacia la verdad que es Cristo mismo. Un abrazo de paz. Dios los bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Avivando el Fuego. Hasta pronto. Aviva el fuego, Espíritu de Dios. Aviva el fuego en nuestro corazón. Aviva el fuego, Espíritu de Dios. Aviva el fuego en nuestro corazón. Fuego del Espíritu arde en mi ser. Gracia que de lo alto vienes, como en Pentecostés. Fuego del Espíritu arde en mi ser.